Amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor nos bendice con su gracia bendita, con su poder maravilloso. Damos gracias a Dios que nos permite vivir este tiempo, un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, en el cual estamos expectantes de lo que Dios pueda hacer y obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Vamos a seguir aquí en el estudio del libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 ahora. Vamos a leer del 1 al 12. Hasta ahí vamos a quedar porque ahí va a cambiar totalmente de tema. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que nada os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oremos a Dios y clamemos al Señor pidiendo su gracia, pidiendo su bondad, su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. Padre querido, gracias por su bondad, gracias por su amor, gracias por su misericordia infinita. Te agradecemos todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos entregas a diario, Dios mío, porque realmente tú has sido tan bueno con nosotros. Reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder maravilloso, Dios, y suplicamos tu presencia santa para la gloria de tu nombre. Suplicamos, Dios, suplicamos tu gracia maravillosa, tu poder extraordinario sobre nuestros corazones, Señor, y poder, Padre, en este tiempo, Señor, ser ministrado, Señor, para la gloria de tu nombre. Te amamos, te adoramos y te exaltamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Danos tu gracia, tu bondad, Padre, en el nombre de Jesús. Pablo ha estado hablando acerca del testimonio poderoso de esta iglesia que, como hemos estudiado, tenía muy pocos días, muy pocas semanas donde el apóstol pudo fundar la iglesia y compartir con nuestros hermanos y cómo ellos fueron creciendo. También dio testimonio de cómo ellos llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Después de tantos dolores y tantos conflictos que tuvieron, ¿ya? Y ahora Pablo va a entrar a hablar, quizás algunos piensan que había algún tipo de problemas ya en la iglesia, o como era una iglesia naciente, a pesar de todo lo bueno, del amor, de la fe, la esperanza que se estaba manifestando ahí. Sin embargo, pareciera que hubieran algunas cosas que era necesario reforzar o que todavía no cambiaban. Por eso Pablo dice: por lo demás, os hermanos, os rogamos y os exhortamos en el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, ellos ya estaban abundando en cosas, pero todavía tenían que seguir creciendo, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Entonces Pablo está hablando del discipulado, de la instrucción, ¿no es cierto?, la exhortación personal que hubo sobre estas personas para que ellos pudieran avanzar y crecer y saber cómo debían andar en el Señor. Este andar
que pueda también sobreabundar, ¿no es cierto? No solamente debe haber algo, sino en el reino, en nuestro andar, nuestro caminar con Dios, debe sobreabundar más y más, ¿ya? Porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor. Y ahora va a decir qué instrucciones dio Pablo. Dice, porque, hermanos, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí pareciera que va a haber un tema, ¿no es cierto?, con el problema de la sexualidad. Por eso Pablo dice que os apartéis de fornicación, que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué es esto? La cultura, la iglesia siempre está inserta en una cultura, ¿verdad? En el caso de la iglesia de Tesalónica estaba inmerso dentro de la panorámica o el gobierno romano, pero estaba bajo la cultura griega. Y tanto en la cultura griega como en la cultura romana, hermanos amados, no había nada, ¿no es cierto?, como dijera, de santidad en esta parte, ¿ya? Uno de los más famosos expositores de Grecia, Demóstenes, expresó la opinión general amoral del sexo en el antiguo, en el imperio, en esa cultura, ¿no es cierto? Y él decía, tenemos las prostitutas para el placer, a las criadas para que hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias y a las esposas que sean fieles guardianes de nuestros hogares. Entonces, eso era lo que pensaban, el pensamiento imperante. Hoy día nosotros en nuestra sociedad encontramos muchas cosas en relación al tema de la sexualidad. Por ejemplo, está el tema hoy día que se dice que cada uno, ¿no es cierto?, define lo que va a hacer. Y está de moda decir que eres del sexo opuesto atrapado en otro, ¿no es cierto? Una niñita que está atrapado en el sexo o en la identidad sexual de un varón, ¿no es cierto?, en el cuerpo de un varón, pero la identidad sexual es de una niña. Eso es lo que se habla hoy día y hay aberraciones en relación a este tema. Pero hermanos, la voluntad de Dios es lo que debe imperar en la iglesia. La voluntad de Dios, no lo que dice la sociedad. La iglesia va a ir contra la sociedad. Por eso recuerden que cuando el evangelio llegó a Tesalónica, los tesalonicenses dijeron, estos que trastornan el mundo entero, estos que ponen el mundo patas para arriba, han llegado también acá. Entonces, hermanos, no puede la sociedad decir cómo se maneja esto en la iglesia. Es la iglesia la que tiene que mostrar algo diferente a la sociedad, ¿ya? Entonces, Pablo entonces dice y declara, hermanos, que en la sexualidad, ¿no es cierto?, está sujeta, suscrita en el reino al matrimonio, donde el esposo con la esposa se tienen mutuamente para vivir en santidad y honor. No, ¿no es cierto?, en los vejámenes, en las cosas que vive este mundo, donde hoy día la sociedad también puede hablar de intercambio de parejas, de amores múltiples y un montón de cosas que son aberraciones delante de Dios. No es eso lo que está llamado a vivir la iglesia. La iglesia está llamado, y lo va a decir con absoluta franqueza el apóstol Pablo, hermanos amados, cuando dice, porque es, no, perdón, estoy aquí, déjeme ver, ya cita. Antes de ir a lo que quería decirle, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, porque como ya os hemos dicho y testificado. O sea, dice, hermanos amados, que ninguno engañe a su hermano en esta parte. O sea, un esposo no debe engañar a su esposa, ni viceversa. Un novio no debe engañar a su novia, ¿ya? Porque tiene que haber, ¿no es cierto?, esta parte dentro de la vida cristiana, ¿ya? Cuando un hombre engaña, ¿no es cierto?, agravia a su familia. Cuando entra el adulterio en un matrimonio, hermano, no solamente va a llorar una mujer o un hombre, sino que van a llorar, y van a llorar más que el hombre y la mujer, seguramente los hijos.
porque los hijos van a llevar esa marca, los hijos van a ser tocados, los hijos van a ver eso, porque seguramente ese matrimonio se va a quebrar, se va a romper. Entonces, hermanos amados, no es lo que Dios quiere, ¿ya? Dios quiere que en la familia cristiana los jóvenes cristianos esperen hasta el matrimonio, y los adultos cristianos que no están casados también, ¿ya? No solamente es un mandato para jóvenes, para todos. Y cuando se está casado, hermano, que puedan tener, ¿no es cierto?, y experimentar la sexualidad dentro de ese ámbito del matrimonio. Ahí donde no debe negarse, dice Pablo a los Corintios, el uno al otro. Fíjese que Satanás, hermanos amados, lo que hace, ¿no es cierto?, y trata, busca engañar, hermanos amados, con este punto, ¿no es cierto?, donde quiere que los matrimonios cristianos a veces no tomen en cuenta el valor de la sexualidad, ¿ya? Y sin embargo, hermano, quiere que afuera se experimente, afuera. Entonces hay un engaño sutil del infierno en relación a esto. Nosotros debemos entender qué es la voluntad de Dios para nosotros en esta parte también, ¿ya? Nosotros debemos dar honor y honra, ¿no es cierto?, a nuestro cónyuge también en el área de la sexualidad, ¿ya? Entonces, fíjese que, como decía, pero hay algo muy no sutil de estrategia de Satanás, es frecuentemente hacer todo lo posible para alentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo dentro del matrimonio. Cuando se desalienta el sexo dentro del matrimonio, también se queda más propenso alguno de los dos a buscar fuera del matrimonio. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el sexo esté suscrito adentro del matrimonio, que esté, ¿no es cierto?, bajo los parámetros del matrimonio, y ahí experimentar la sexualidad conforme dice también el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, el lecho sea sin mancilla, ¿ya? Entonces, hermanos, y también dice que ninguno engravie, ya le leí eso, ni engañe en nada a su hermano, pero dice después, porque el Señor es vengador de todo esto, como hemos dicho ya y testificado. Uno se da cuenta, hermano, a través de la historia, que cada vez que las sociedades han pasado por alto esto, entonces, y el hombre se entrega en una carnalidad, ¿no es cierto?, y a un desenfreno en esta área, las sociedades son corrompidas. Se dice que uno de los grandes problemas de la decadencia del Imperio Romano fue, ¿no es cierto?, el libertinaje sexual con sus orgías, con que, hermanos, el matrimonio ya no valía nada. Se dice que las mujeres romanas se divorciaban para volverse a casar y se casaban para volverse a divorciar. Entonces era una cuestión terrible que ocurría, pero la sociedad fue en decadencia. ¿Y qué me dice usted de la sociedad moderna? La sociedad que nos toca vivir a nosotros, una sociedad, hermano, que cada día está más corrompida, y quizás la gente, los gobernantes y los académicos pueden pensar un montón de cosas, hermanos, de hacia dónde va, pero uno se da cuenta que va a un precipicio, porque la Escritura lo dice con absoluta claridad. Cuando se habla, el libro de Romanos capítulo 1 es tan claro, ¿no es cierto?, en relación a la homosexualidad, al lesbianismo, a la inmundicia sexual. Y ahí donde uno debe entender, y la iglesia debe entender, hermano, que no es cosa de modas, ¿no es cierto? No, aquí hay una cuestión del infierno mismo que estuvo en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de su inmoralidad. El Imperio Romano cayó igual, y cada vez, hermano, que la sociedad se va en decadencia en esto, también va a su ruina. Y si no para esto, hermanos, vamos a la ruina. Y yo creo que eso va ahí. Por eso esperamos con tanta devoción, con tanto fervor, nuestro bendito Dios pueda volver muy pronto. Ahora vuelve Pablo a hablar y dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, ¿ya? Hermanos amados, Dios no nos llamó para seguir pecando. Dios nos libró del pecado. Jesús no murió en la cruz para que yo peque todos los días de mi vida y me deje guiar por el desenfreno de este mundo. No, dice la palabra, sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces,
Dios quiere que la iglesia sea santificada, que nuestra sexualidad sea santificada, hermanos amados. Y eso es muy importante, ¿ya? Porque así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces el cristiano no está solo, el cristiano tiene la ayuda del Espíritu Santo. Para el mundo es natural, para el mundo es lo que puede hacer, porque la corriente los lleva, porque la corriente los mete ahí. Usted sabe todo lo que está ocurriendo en los colegios, con los niños, hermanos amados. Pero el cristiano es diferente, porque el cristiano tiene la ayuda y tiene la promesa del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida también que debe ser santificada por el poder de Dios. Y parte de nuestra santificación o área de santificación también es nuestra sexualidad. Hermanos amados, el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre, desecha a Dios. Está diciendo Dios, no te metas. Está diciendo Dios, te quedaste en el pasado. Hermano, la sociedad puede decir eso en relación a los cristianos, pero los cristianos no podemos decir en relación a Dios, porque Dios nos rescató, porque Dios nos tocó, porque Dios nos alcanzó, y cuando Dios nos llamó para ser una nación santa, una nación apartada, una nación que deja cosas que antes eran naturales, pero hoy día no. La fornicación no debe ser parte de nuestro estilo de vida. La pornografía no debe estar en nuestra vida. Hermano, el lesbianismo, la homosexualidad no son parte de la vida cristiana. El amor libre no es parte de nuestra vida cristiana. Eso no corresponde. Si una persona llega así y se convierte a Cristo, debe dejar el pecado, la maldad. Debe regularizar todas las cosas. A mí me alegra cuando una personas llegan, ¿no es cierto?, emparejados a la iglesia, convivencia a la iglesia, pero pasa un par de meses y ya se quieren casar porque Dios los ha tocado, porque Dios los ha alcanzado, y entienden que la bendición de Dios viene cuando nos ponemos en línea con la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, eso dice Pablo en relación a esta parte. Quizás esta parte no había sido tocada. Quizás Pablo dio un brochazo ahí, ¿no es cierto? Y dijo, pero la sociedad es tan fuerte, es tan corrupta, que necesito fortalecer esta verdad en mis hermanos tesalonicenses. Así que escribe esto. Pero Pablo no solamente escribe sobre esto en este momento, pero dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ya sabemos que Pablo había hablado antes de cómo el amor de estos hermanos corría por todos lados, cómo se daba. Pero Pablo dice, no basta solamente con eso, hay que sobreabundar. La clave es la sobreabundancia, pues Jesús nos llamó a una vida de miseria, nos llamó a una vida sobreabundante, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿ya? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, está bien, gloria a Dios por lo que tienen, gracias que se están amando, gracias por lo que han construido, gracias por la fe, gracias por el amor fraterno, pero quiero que vayan por más, hermanos amados. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia viva, amén, que la iglesia viva. Ahora Pablo dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Hay algo que algunos comentaristas bíblicos piensan, como William Barclay, por ejemplo. Él piensa que el impacto de la palabra de Pablo fue tan potente, tan poderosa en esta iglesia, hermanos, porque un mensaje de Pablo era claro: el Señor volverá. Pablo y la iglesia primera tenía clarísimo eso: el Señor vuelve, el Señor está a las puertas, el Señor viene pronto, Maranata, Cristo viene. Y también lo decimos nosotros hoy día, también lo proclamamos nosotros y anhelamos que Él venga, anhelamos que Él esté con nosotros. Pero, hermano, pareciera que ese mensaje se tomó tan
¿cómo diría? Porque obviamente es radical, debe estar ahí, ¿no es cierto?, con frescura en nuestras vidas, pero no debe impedir algo. Y parece que los hermanos dijeron, el Señor viene, así que dejemos el trabajo, dediquémonos solamente a orar y a buscar a Dios. Y entonces Pablo tiene que intervenir, eso es lo que Barclay interpreta. Entonces Pablo sale al encuentro después que dice, oiga, apóstol, ¿sabe qué? Parece que los hermanos no quieren trabajar, no quieren producir, no quieren ir por más en esto, porque piensan que Jesús viene ahora. Y Pablo creía que el Señor venía ahora, pero entonces él dice, hermanos, y que procuréis tener tranquilidad, o sea, estén tranquilos, ¿ya? Hermanos, esa tranquilidad, hermanos, debe, hermanos, llevarlos a la calma, a la paz, al descanso y una satisfacción. Así debe vivir el cristiano, debe vivir, hermanos, tranquilo. Pero eso no quiere decir que sea inoperante. Por eso dice, y ocupaos en vuestros negocios. Sigan negociando, sigan trabajando con vuestras manos, de la manera que les hemos mandado, porque quizás le preguntaron, apóstol, entonces tenemos que dejar de hacer esto, ya no vamos a estudiar, no vamos a hacer nada, no, Pablo dice, tienen que seguir, pero parece que se olvidaron, así como le hemos mandado, usted tiene que negociar, tienen que trabajar, tienen que moverse, tienen que accionar, hermanos, porque una persona ociosa, hermano, es una persona que se convierte en una persona chismosa, murmuradora y un montón de cosas más. Pablo lo dice por ahí también, cuando habla a las cartas a Timoteo. Hermanos, pero cuando dice, una vez escuché a una pastora, la pastora Lía Contreras, y ella decía, la palabra negocio viene de negar el ocio, negarse al ocio. Hermano, hoy día, donde hay tantas cosas que nos entretienen y hay un verdadero culto al entretenimiento, pero eso está dañando también a la iglesia espiritualmente y a la sociedad culturalmente, ¿ya? Entonces nosotros debemos dejar eso para avanzar, para caminar, para movernos en el Señor a fin de poder conducirnos honradamente con los de afuera y que no tengamos necesidad de nada. Ya cuando la iglesia, dice que Juan Wesley decía que la iglesia debe vivir como si el Señor viniera hoy día, como si Jesús viniera ahora mismo, la iglesia debe vivir, pero debe, hermanos, ¿cómo se llama? Organizar, programar, visionar como si el Señor viviera en 100 años más. Así debe vivir la iglesia, porque si no la iglesia se queda atrás. La iglesia tiene que seguir avanzando. Aun cuando estaban en Babilonia, el libro de Jeremías, ¿verdad? Dice que Dios le dice, oiga, engendren hijos, trabajen, hagan negocio ahí, compren casas, pero después de 70 años yo los voy a sacar. Pero no se desmoralicen, no estén ahí tristes, no, trabajen, muévanse, hagan algo, porque eso es lo que Dios quiere. Y principalmente, hermanos, que con lo que vivimos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir el cristianismo, podamos hablarle a otros y otros aprendan acerca del Señor a través de nuestras vidas, a través de nuestro ser, a través de nuestro corazón, a través de nuestra mente, a través de nuestra honradez, ¿ya? La honradez debe decir, ¿no es cierto?, a la gente qué clase de personas somos. Nuestra lealtad, ¿no es cierto?, hacia nuestros amigos, personas, sepan, hermanos, que esos cristianos son diferentes. Los cristianos estamos llamados a ser luz de este mundo, luz y sal de la tierra. Así que, hermanos, animados, fortalecidos, inspirados, Pablo llama a la iglesia, le dice a la iglesia de Tesalónica, oiga, Dios no nos llamó a la inmundicia, no podemos vivir igual que el mundo, no, tiene que ser diferente. Y no habla de forma de vestir, ni no, habla del corazón, habla de cosas reales, ¿verdad? Habla de cómo ver el tema, incluso esto tan íntimo de la sexualidad. Pablo dice, tienen que vivir en santidad, tienen que trabajar, tienen que moverse, tienen que accionar para poder producir y ser agentes de bendición en medio de un mundo que se está degradando cada día. La iglesia del Señor tiene que ocupar un lugar importantísimo, hermano, importante. Por eso la iglesia no debe quedarse atrás, la iglesia debe avanzar, pero saber que la iglesia es la que tiene que influenciar este mundo. Como le dijo Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa es la clave. Amén.
Dios nos bendice con esta palabra, que la gracia de Dios sea con nosotros cada día más y más para su gloria, para su honra, para su honor y su alabanza. Padre querido, te agradecemos tanta bondad, tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia infinita que tú tienes para con nosotros, Señor. Y pido que tú sigas obrando, sigas glorificándote en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, que nos aliente, nos inspire, nos renueves y nos sostengas día tras día para caminar fortalecidos en tu gracia. Te agradecemos todo dándote gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.